Nuestra invitada de hoy nació en un rincón especial de México, el pueblo mágico de Tepoztlán, un lugar donde las montañas parecen guardar historias y donde los corazones sensibles se nutren de raíces profundas. Pero la vida la llevó lejos y fue adoptada amorosamente por Argentina, donde dejó parte de su corazón entre las callecitas de Tilcara. Ixchel es psicóloga, especialista en prevención y asistencia psicológica en infancia y niñez, formada en la Universidad de Buenos Aires y licenciada por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco. Se ha entrenado en psicoanálisis con perspectiva de género, ciudadanía digital, prevención de violencia, abuso digital y educación sexual integral. Su experiencia clínica abarca instituciones, consultorio particular y el acompañamiento terapéutico, especialmente con niños, niñas y adolescentes. Pero más allá del currículum, Ixchel es alguien que sabe ser una gran amiga, generosa, divertida, auténtica y profundamente apasionada por su vocación. Le encanta cocinar, bailar y la música es parte esencial de su vida cotidiana. Hoy tenemos el privilegio de conversar con ella, de abrir un espacio donde la clínica y la humanidad se encuentran y de sumergirnos juntos en su mirada sobre el cuidado, la adolescencia y los desafíos de este tiempo. Bienvenida, Ixchel, a Bendita Terapia. Bueno, muchas gracias. Qué bonita presentación. Me conmueve, sí. Muchas gracias por invitarme. No, encantados de que estés aquí. Bienvenida, bienvenida. Queremos hablar de un tema que es... Bueno, a mí me parece un poco complicado, el tema de la adolescencia, ¿no? Hoy en día escuchamos muchos adultos toda esta parte, es que los adolescentes de hoy, esta generación que viene y esto, y queremos en este episodio adentrarnos en qué es lo que está pasando en la adolescencia, cómo es su mundo emocional, cómo están viviendo todos los adolescentes y qué podemos nosotros hacer para ser estos adultos, estos guías que podemos acompañarlos en esta etapa que de repente puede llegar a ser como muy complicada. Entonces, pues empecemos. ¿Cómo definirías el mundo emocional de un adolescente? O sea, ¿qué es lo que le está pasando? Ok. Bueno, la adolescencia es un momento de la vida que yo diría súper importante y que muchas veces se le deja de darle importancia porque pues ya se ven grandotes de tamaño, pero yo les diría que es comparable desde muchas líneas de pensamiento y científicas y de terapias, es comparable con la primera infancia. Entonces es un momento de muchísima vulnerabilidad, muchísima fragilidad y que hay que acompañar y sostener de una manera adecuada, ¿no? Digamos que es ese tiempo de pasaje de la niñez a la vida adulta, pero no es solo de pasaje, o sea, se le llama el entretiempo, ¿no? El entretiempo y entonces hay que hacer toda una salida de la etapa de la niñez, pero tampoco es una etapa porque hay miles de procesos durante ese tiempo y es un tiempo largo, ¿no? Que puede comenzar a los 11, 12 con la pubertad, la entrada a la pubertad y la salida adolescente. Yo les diría que hoy en día no podemos pensar en tiempos cronológicos, ¿no? Porque los tiempos emocionales son otros. Claro, a los 49. Ojalá y no. Claro. ¿Cómo ha transformado hoy pues, la tecnología, internet, redes sociales, todo este proceso del adolescente? Y ahí tendríamos que ir pensando de cómo la tecnología ha de entrada transformado la humanidad, ¿no? Y sí. Cómo siempre ha habido tecnología, pero podemos ahí también diferenciar cuando se empieza a hablar, digamos, yo diría, junto con muchos colegas, erróneamente los nativos digitales, ¿no? Que podemos hablar entonces de los centennials y de la generación alfa. No sé si han escuchado de esas. ¿Es la nueva? Miren, es interesante como poder pensar cómo la tecnología también ha marcado y ha nombrado generaciones por la relación de la sociedad con la tecnología, ¿no? Entonces, por ejemplo, los millennials, ¿no? Uh-huh. Que más o menos nosotros andamos en esa etapa después de los 80s, ¿no? Yo soy X. ¿Estás aquí? Sí. Yo soy millennial. Bueno, yo soy millennial. Entonces, después, en el 95, se empieza a hablar nosotros estamos en esa transición entre la tecnología analógica y la digital. Uh-huh. Entonces, podemos hablar de los centennials o la generación Z, después del 95, donde ya está mucho más instalado el mundo digital
y la generación alfa a partir del 2010, que ya no es solo totalmente digital, sino también está la inteligencia artificial, ¿no? Y entonces el tema es, ¿son nativos digitales? Nos preguntamos, ¿por qué nativos digitales? ¿Ustedes habían oído un poco esto que se dice? ¿Es porque nacieron ya y ya existía la tecnología? Y que usan perfectamente la tablet, el celular, ¿no? Le puedes dar a alguien de 1 año y medio, 2 años por imitación, porque ven todo el tiempo eso y ponen el dedito. Es más, ya a veces en las revistas o los libros también hacen eso. Es lo que te iba a decir. O a veces un niñito así haciéndole como suma a la revista. Yo, no es una revista, pero a ver, te voy a confesar, a mí me pasa. Yo tiendo a leer en Kindle y a mí una de las cosas que más me gusta en Kindle es que si no entiendes una palabra le picas y te sale el Un día me caché leyendo un libro y me caché picándole a la palabra y dije, qué oso, qué vergüenza, o sea, please, no sé por qué me estoy confesando esto. Sí. Claro, bueno, entonces en la pubertad y la adolescencia y su relación con la tecnología es que digamos que tienen por delante un montón de trabajos en relación a lo emocional y a la identidad, y la tecnología es un espacio muy importante, ¿no?, para hacer esos trabajos. Eso, la identidad y la pertenencia. Exacto. ¿No? En nuestras épocas estaba... Bueno, por lo menos en la mía, pues sí, siempre es un tema en la adolescencia, ¿no? Ahora, dentro del mundo digital y dentro del mundo de las redes sociales, supongo que también debe de tener como, pues, unos retos tremendísimos, ¿no? Pues sí, imagínate que antes tú te comparabas con los de tu escuela, con los de la clase de gimnasia que ibas en la tarde, con los de que veías, ¿no?, en el parque cerca de tu casa. Y ahora te estás comparando con millones y millones de personas que ves en redes sociales todo el día. Sí. ¿Cómo le da en la torre a eso a la autoestima? Bueno. Sí, justo. Fallabas un gol y nada más, bueno, los del partidito sabían. Hoy está en todo internet. Claro, claro, eso es lo que tenemos que ir comprendiendo. Como voy a tomar más adelante lo de la pregunta de por qué nativos digitales, o sea, de dónde sacamos eso y poder comprender las diferentes aristas, pero digamos en torno a la pertenencia y a las cosas que suceden y cómo necesitan también en la adolescencia, como transitar en los espacios digitales. Lo que también tenemos que entender es que lo que pasa en el mundo presencial, en el mundo físico, así uno a uno, se ha trasladado al mundo digital. Entonces, si hablamos de pertenencia y de los trabajos en la adolescencia, de encontrar ese grupo con el cual te identificas y vas haciendo cosas para armar identidad, o sea, vas yendo a lugares, vistiéndote de cierta manera, el look es muy importante. Bueno, ¿qué pasa cuando eso no sucede y sucede, por ejemplo, algo de acoso, ¿no? Acoso escolar o bullying. Bueno, una gran diferencia entre el bullying y el ciberbullying es que hoy en día cambias de escuela y el ciberbullying va a seguir. Sí. No, o sea, no hay manera de frenar el acoso de mañana y de noche, ¿no? Y eso es muy riesgoso. Eso está muy fuerte, claro. Antes tu casa podía ser un lugar seguro y hoy, pues sí, en las redes sociales ahí sigue el bullying, ¿no? Ahí sigue el acoso. Y las secuencias son las secuelas son gravísimas, ¿no? del ciberbullying, porque si te sigue toda la vida y no hay un momento de descanso y no hay un momento de pararlo, y eso sucede, o sea, en las escuelas, las imágenes, los memes, los stickers que se hacen haciéndole bullying a algún compañero, haciéndole ciberbullying, no va a parar y te sigue a toda escuela. Entonces vienes de otro colegio o de otra secundaria o de otra prepa y tú eres el de el video, tú eres el del meme, tú eres el del sticker, ¿no? Qué fuerte. ¿Cómo cuidar eso? Es muy complejo, hay que pensar, hay algo que se llama ciudadanía digital, que es cómo construimos herramientas de cuidado, nociones de derecho, de respeto en los medios digitales. Son herramientas, ¿no?, para la vida dentro del mundo digital, como tenemos la ciudadanía en general, ¿no?, que tenemos deberes, derechos, hay legalidad, hay normas. Entonces la idea, y ahí puedo retomar lo de nativos digitales, es que claro, instrumentalmente desde muy chiquitos se pueden manejar y saben, los adolescentes saben instalar tal programa y entrar aquí y entrar allá y hackear tal cosa y no sé qué, ¿no? Pero a nivel, eso es a nivel instrumental, saben entrar. Operativamente en muchas cosas se les dificulta. Por ejemplo, puede ser que no sepan usar Word, ¿no? O no sepan usar ciertas herramientas que tienen que ver con el trabajo
propio, o la computadora o la tablet o el celular como una herramienta para producir algo propio, ¿no? Eso por un lado. No quiero decir que no hagan algo propio, porque también crean videos, hacen Memes. cosas maravillosas, sí. Pero hay que poder diferenciar ese tipo de habilidades, por ser de la generación en donde ya existía lo digital cuando llegaron, a las habilidades que tienen que ver con el autocuidado, ¿no? Que eso se tiene que acompañar progresivamente a lo largo del crecimiento, ¿no? No es que las tecnologías sean malas, no nos vamos a poner como en 1900, ¿no? Como, Sí, no. no, o decir que la cámara te va a robar el espíritu, que no nos vamos a poner así, pero, o sea, justamente hay que pensar qué beneficios y oportunidades nos dan las tecnologías digitales y qué riesgos implican y cómo acompañar, ¿no? Pero para eso los adultos, las personas adultas, tenemos que tener herramientas de cuidado. No sé si les ha pasado de escuchar de alguien de su edad o más grande, que fue víctima de algún delito o les pasó algo por medios digitales. Sí, claro. Entonces, si no tenemos las herramientas de autocuidado nosotros, ¿cómo se las vamos a transmitir a los más jóvenes? Claro. No, y creo que por eso, o sea, lo que comentas es muy importante nosotros como adultos estar informados, ¿no? Creo que mucho lo que pasa, o mínimo pasó con nuestras generaciones, con nuestros padres. Nuestros padres ni les interesa aprender, o medio que aprenden y medio que, pero te buscan para todo. Hoy en día creo que tenemos la responsabilidad de nosotros enterarnos, ver qué es lo que están haciendo, ver, no sé, en los videojuegos, cómo hablan con personas de todo el mundo. O sea, necesitamos enterarnos qué es lo que está pasando con las tecnologías hoy en día para poder educar a nuestros hijos, para poder poner controles parentales, para poder poner reglas, límites, porque si nosotros no sabemos ni qué hay ahí afuera, pues está cañón que lo podamos lograr. Exacto. ¿No? Y podamos enseñarles a ellos. Sí, sobre todo este tema del cuidado, ¿no? Está fuerte. Claro, y hay una falsa creencia, por ejemplo, de decirle a un puber adolescente, no hables con extraños. O sea, ¿en qué categoría entra el extraño en ese sentido, no? Porque si ya jugaron X cantidad de veces videojuegos y hablaron por medio de videojuegos, es su amigo. Entonces, claro que no habla con extraños, ya habla con un amigo, ¿no? Un amigo que nunca vio y que no sabe cuál es su identidad. ¿Qué tan común es estos, que sea falsa la identidad de estas personas en por ejemplo, estos videojuegos? Es bastante común que engañen a través, hay muchas personas, la salud mental está en crisis y hay muchísimas personas cooptando a niños, niñas y adolescentes por medio de videojuegos, y es muy común. Y además acá en México, con todo el tema de la delincuencia, de los secuestros, ¿no? De la trata, está viendo estadísticamente que es un medio, los medios digitales es un medio de primer contacto para cometer un delito de este tipo. Qué fuerte. Claro. Sí. ¿Qué tendrían que hacer los padres de alguna manera para poder ejercer un cuidado, pues digamos, más actualizado a las épocas de hoy? Porque antes, pues sí, claro, era no hables con extraños, es tu amiguito, pues quiero conocer a sus papás para saber, y entonces yo te llevo. Era mucho más sencillo eso, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué tipo de herramientas pueden tener los padres? Y primero enterarnos de qué tipo de situaciones se pueden dar para saber que esto existe, ¿no? Que los riesgos existen, que un pederasta puede estar cooptando hasta 200 niños a la vez, ¿no? Niños adolescentes, porque tienen conversaciones que puede durar hasta 1 año o 2 intentando generar confianza, que no necesariamente es desconocido, que hay situaciones de grooming, que es el abuso sexual por medios digitales, donde lo único digital es el medio, pero el abuso sexual es real, con secuelas reales, no necesariamente viene de un extraño, ¿no? A veces es del mismo círculo social o familiar, ¿no? A veces son amistades del mismo barrio, barrio me sale como de Argentina, ¿no? Pero como de la misma zona, sector de vivienda, ¿no? Un vecino, una vecina, ¿no? Estadísticamente es mucho más el ataque o la agresión sexual de hombres, ¿no? Por parte de hombres, pero también hay situaciones de grooming por parte de mujeres.
les Claro. quieren un ejemplo de cómo sucede esto, Sí, como sí. para, digamos, para hablar de que esto es real y cómo sucede. Sí. Por ejemplo, una situación donde por videojuegos se hacen amigos, suelen pasar a uno o varios tipos de chat, por ejemplo Discord, ¿no? O Instagram o TikTok, para tener diferentes canales para poder hablar con ese niño, niña, puber, adolescente. Y a través de eso se van generando confianza, van haciendo amistad, van manipulando. Es bien complejo, pero un ejemplo puede ser también no solo por videojuegos. Por ejemplo, un primer contacto es decirle a una adolescente que vieron además que siguen ciertas páginas de ropa o de maquillaje, ¿no? Y decirle, nuestra marca quiere que seas modelo, te vamos a mandar el producto, por favor pásanos tu dirección y tú nos mandas las fotos. Y ahí ya dan datos personales, Claro. ¿no? Y con eso los empiezan a amenazar, que si no hacen lo que ellos le piden, ¿no? Van a ir y agredir a la mamá o violentar o secuestrar o los empiezan a amenazar, entonces Claro. esos adolescentes terminan haciendo lo que les piden. Es muy complejo, sí. El tema es que den datos o simplemente con la geolocalización que pueden obtener también con diferentes apps a través del celular que usa ese adolescente, ¿no? Y como padres, ¿cómo se puede de alguna manera entrar a este cuidado y supervisar sin ser intrusivos? Porque también el adolescente justamente está buscando su individualidad, necesita su espacio personal, ¿no? Sí. Y mucho de eso hoy lo están encontrando en las redes sociales. Ahí hay un equilibrio como difícil de encontrar, supongo. Es muy difícil, por eso voy a tirar una bomba, pero cada vez se está hablando más de eso. No tendrían que tener un celular personal, ¿no? Claro. Hasta esto es como la pregunta de ¿ya está listo para cruzar la calle solo? ¿No? ¿O está listo para ir a la tiendita? Y a través de esa pregunta decir, ¿está listo para encontrarse con estas situaciones donde va a haber gente que se va a hacer pasar por alguien de su edad y le va a engañar y va a cooptar su cabecita, sus emociones, y entonces le va a terminar creyendo más a esa persona por medios digitales que a mí? Claro. ¿No? ¿Qué edad es la recomendada para empezar a tener su propio dispositivo? Porque igual y no solamente celular, también tablet entra en este, Sí. Sí. ¿no? No, incluso computadora, ¿no? Sí. Computadora. ¿Cuánto es la edad que recomiendas? Cualquier medio digital. Bueno, a ver, por un lado está UNICEF, recomienda alrededor de los 12, 13 años, 14. Generalmente se los están dando un dispositivo de uso personal, sobre todo celular, cuando empiezan a andar más solos por la calle, ¿no? Entonces de eso depende de qué lugar, en qué lugar vivan. Yo recomendaría que no sea antes de los 15 años y a los 15 años con mucha supervisión, pero la realidad es que estadísticamente se les está dando celular a los 8 años, 9 años, a pesar de estas recomendaciones, ¿no? Entonces también tenemos ahí otro gran problema, que es el acceso a pornografía de edades tempranas, que hay psiquiatras infanto-juveniles que están hablando ya de las secuelas de tipo traumático por el acceso a esta información. Sí, su cabecita no está lista todavía para recibir esta información. Sí, no, nada está listo. Esto que dices mucho de que los padres lo hacen por la seguridad, ¿no? Igual y personas que viven en las ciudades como Ciudad de México, pues es una cosa en donde tú como madre y padre te da seguridad de que tenga, ¿no? Que lo puedas encontrar en el momento que sea que estés, ¿no? Queriéndolo buscar. Pero pues hay muchas alternativas, ¿no? Puede ver estos celulares que nosotros teníamos antes de que existían los smartphones, estos celulares pues, que no tienen acceso a internet, que son celulares análogos, o no sé cómo les dicen, o sea, estos celulares Nokia de viborita, no sé cómo va, pero esto es una opción. Por ejemplo, hay otros relojes que solo te pueden marcar a ti y entonces, ¿no? O sea, como que sí hay otras alternativas que no es necesariamente un celular propio de una tableta. Sí, sí, o sea, la realidad es que muchas veces les dan un celular por si les pasa algo en la escuela, pero en la escuela las autoridades van a llamar a la familia si pasa algo. Y el riesgo es también que dentro de la escuela hay muchas situaciones de la vida diaria que terminan siendo grabadas o fotografiadas y no debería de ser, y hay una circulación de imágenes sin consentimiento,
¿no? Y eso entraría dentro del ciberbullying. Y además hay una cuestión que se tiene que también abrir dentro de la familia y en el espacio escolar, que tiene que ver con la responsabilidad de aquel que toma esa acción y la corresponsabilidad de los demás que se ríen, que comparten, que le dan like, ¿no? Que ven eso. Sí, ahorita nos enseñaba nuestro productor Ray, como esto en Europa, el no phone, que llegan los niños a las escuelas, escanean un código y en ese momento su celular queda bloqueado mientras permanecen en la escuela o lo dejan en unas áreas específicas, ¿no? También esto como forma de protección a esto que dices, ¿no? Que sí. El celular no está hecho para... No, imagínate los pobres maestros tratando de tener la atención de un grupo cuando están acostumbrados a los golpazos de dopamina, cuando agarran redes sociales y agarran internet. También como los maestros la tienen cañón, poder, ¿no?, atender a toda la atención que están necesitando unos adolescentes cuando están acostumbrados a ver todo hiperestimulante. Yo pienso en mí mismo, ¿no? En la adolescencia, si hubiera tenido un celular con internet, ¿por qué le voy a hacer caso al maestro? O supongo que también lo están ahí confrontando todo el tiempo. Oye, maestro, no es cierto, porque aquí en Wikipedia dice que estar muy fuerte eso también, ¿no? Sobre la autoridad y el conocimiento de la autoridad. Claro, hay algo que pienso, ¿no? Como pensando en las oportunidades y los beneficios de la tecnología, que hay algo de lo escolar que tendría que ya empezar a incluir esto, y sabemos que los adolescentes están haciendo la tarea con inteligencia artificial, y por qué no incluirla en el contenido pedagógico para que sea un uso adecuado, ¿no? Y sacar todo el potencial, porque puede servir, sí, para ordenar ideas, para ver ciertos tiempos, pero digamos, si le decimos no a las tecnologías, entonces no les estamos dando herramientas de un uso adecuado. Entonces, cierto que hay que regular en qué espacios sí, en qué momentos sí, en qué lugares del mundo digital sí y a cuáles no. Hay algo que tampoco se habla demasiado, que yo, empezaba diciendo eso, ¿no? Es una etapa de mucha vulnerabilidad. No se llega a comprender lo adictivo que es por los algoritmos y por la dopamina, pero especialmente en la pubertad y la adolescencia, que yo ya les decía, es como la primera infancia, ¿no? Que el cerebro se reconfigura, hay un montón de nuevas conexiones neuronales, la parte del cerebro que está dirigida a la toma de decisiones conscientes todavía no se termina de desarrollar, y es un periodo un periodo crítico, le llaman, ¿no? En donde el desarrollo, lo que pase en ese tiempo va a ser fundamental. Entonces no se van a poder autorregular los adolescentes solos nunca, porque están los algoritmos que nos atraviesan a todos con el tema de generarnos dopamina, pero además en la adolescencia se es mucho más sensible, hay menos dopamina y se es mucho más sensible a los estímulos que generan dopamina. Y a nivel emocional y psíquico también es todo un tiempo de un montón de transformaciones, ¿no? Es una reconfiguración identitaria la adolescencia, ¿no? Sí. El otro día una consultante, que es madre de 2 adolescentes, ¿no?, me hablaba de su preocupación porque tiene un hijo adolescente que pues no le gusta salir de casa, está todo el tiempo con los videojuegos, con las redes, incluso tiene una novia virtual, bueno, no es virtual, que vive en otro país, ¿no? Y él dice, bueno, pero yo ¿para qué ya quiero conocer más? Que ya tengo esta novia, ¿no? Que no tiene ni idea qué es, no sabe a qué huele, verdaderamente quizá hasta ni sabe si esa persona que está ahí es, y hay una preocupación grande, ¿no? Y aunque la relación parece pues lo bastante sana, ¿no? Es un adolescente, pues claro que no va a viajar a otro país solo a encontrarse con esa novia. Claro. ¿En qué lugar queda el cuerpo? Claro. En este aspecto, Ischel. Bueno, tal cual, ¿no? Es como en ese tiempo de reconfiguración, todo lo que pasa en el cuerpo es fundamental, o sea, con la llegada de los cambios puberales, ¿no? Del crecimiento, ya sabemos, de las mamas, del vello, de todo lo que pasa, ¿no? Con la menarca, con la espermarquia, con todo lo que pasa en ese tiempo, hay un tiempo también que se puede hacer como una analogía o repensar la reedición de la primera infancia, ¿no? El niño de 2 años va a armar
cuerpo, pensando en las partes de su cuerpo, va a empezar a hacer todos los procesos de poder hablar a nombre propio y decir yo quiero esto, yo quiero el otro, ¿no? Que a veces hablan en tercera persona. Bueno, todo eso se reedita en la entrada con la entrada a la pubertad, y será un trabajo de los adolescentes ese apropiarse, reconocerse en este nuevo cuerpo y empezar a habitarlo verdaderamente, y empezar a poder habitarlo después en su relación con otros, ¿no? Sí. A todas las sensaciones que generan nuevas sensaciones internas y externas, y poder transitar diferentes experiencias que vayan dejando marcas placenteras en ese encuentro con su propio cuerpo y en el encuentro con otros. No sé si vieron, es típica la imagen, a mí me da mucha risa, me da como alegría ver, si ustedes pasan afuera de una secundaria, cómo están, caminan abrazados, ¿no? Sí, o están en los recreos, están tirados unos sobre otros. Bueno, ahí hay... El armar corporalidad e identidad es en el encuentro con otros, ¿no? El bebé necesita el encuentro con las personas, con sus referentes, con sus cuidadores, ¿no? Sus personas significativas en la vida. El puberadolescente lo arma con otros adolescentes. Ese es uno de sus espejos, ¿no? La mirada del par, no la mirada de la mamá y el papá, sino la mirada y lo que el otro piensa de lo de ella. Claro, porque también ya es parte no nada más de la familia, ¿no? O sea, también es parte de un nuevo grupo donde él quiere ser elegido y también elige. Y eso está súper interesante. Es la salida de lo familiar, ¿no? Y en ese sentido, las pantallas es también un mundo donde se arma identidad, ¿no? Porque el proceso, o sea, podemos pensar, ¿no? El adolescente lucha por sentirse real, ¿no? Ese es uno de los trabajos adolescentes, armar identidad a nombre propio y sentirme real. El desarrollo emocional y el desarrollo durante la adolescencia tiene que estar en relación a un transitar diferentes identificaciones, ¿no? Irse identificando con diferentes referentes, pero que estos referentes no caigan en algo falso, ¿no? Claro. Ese sería el riesgo de la adolescencia, y llegar a una adultez con una identidad, una personalidad armada como de una manera falsa y más defensiva, y no desde lo creativo, ¿no? Que si hablamos de adolescencia podemos hablar de potencial creativo. Sí, totalmente. Ahora, ¿qué has visto hoy como estos nuevos como problemas emocionales o nuevas ansiedades que están teniendo los adolescentes hoy en día que nosotros no tuvimos en nuestra adolescencia? Qué bonita pregunta. Sí, hay un montón, ¿no? El primer punto es que se crea desde la familia que el adolescente es responsable, ¿no? No porque no lo sea, sino porque hay algo más allá, desde lo orgánico, desde lo emocional y desde lo social y desde los algoritmos que no se van a regular. Entonces, el primer problema es dejarles el celular cuando ya lo tienen o cuando la familia por alguna razón decidió a la noche, ¿no? Y pensar que hay... Entonces, uno de los problemas es la ansiedad, la falta de sueño, ¿no? El mal humor que eso les genera y la inestabilidad emocional que eso se les suma o se les monta, además de los cambios ya hormonales y de todo lo que pasa. Dime una cosa, todo esto que están viviendo, por ejemplo, ¿no? Que me gustaría que nos platicaras un poquito más esto, que cómo los likes y cómo la apreciación y cómo todo lo que viven en redes sociales es como un alimento a la dopamina, o sea, como que aumenta la dopamina. ¿Qué tan frágil es eso, poner todo mi identidad y poner todo lo que yo creo que soy en una cosa un poco tan sencilla como un número de likes o comentarios? O ¿qué tan frágil es para los adolescentes que no tienen todavía su estructura cerebral completamente desarrollada depender de toda esta como validación externa, pero de un like, no tanto de una persona lo que te dice cara a cara? Sí. Y lo es todo, ¿no? Porque no les importa lo que le digan la mamá o la familia, no les importa que le digan, no, pero eres muy, muy guapa, muy guapo, eres súper inteligente, no les importa eso, es todo lo que le dicen los pares.
y el mundo digital, que por un lado es tan íntimo, pero por otro lado es un lugar para transitar y explorar, y es un espejo, ¿no? Es el otro espejo. En lo literal, porque lo usan como espejo, si hacen videollamadas se están viendo, ¿no? A la vez que ven a la otra persona, pero es el espejo en donde el otro le va a dar esa mirada de quién son, cómo son y si son valiosas personas o no lo son, ¿no? Entonces sería todo para la identidad. Claro, o sea, el niño está poniendo todo ahí, en los likes o incluso en los comentarios negativos, ¿no? Porque pues después platicaremos del ciberbullying, pero la gente se esconde detrás de una pantalla y dice cosas que en vida real no se atrevería a decirle a nadie. Pero pues detrás de una pantalla es muy valiente, es muy fácil esconderte ahí. Sí. Sí, eso por un lado, pero también por el otro es crear una imagen muy diferente de la real mía para ser aceptado en las redes sociales. Y eso me imagino que debe confundir un montón, ¿no? Porque claro, ya sé, muy probablemente, ahorita que hablabas eso, en mi comunidad hay unos ciertos valores donde puedo ser aceptada, aceptado, donde, ¿no? Pero en el mundo digital, pues es otra cosa, porque me estoy relacionando con personas no nada más de mi comunidad o de mi vecindad, ¿no? Con todo el mundo. Sí. Y ahí toda esta creación de una identidad, de una personalidad, de una máscara, como para poder entrar ahí, para poder ser validado en esos espacios. Eso supongo que también debe tener un peligro bastante fuerte, ¿no? Tiene un peligro, pero a la vez tiene un potencial saludable, diría yo, porque justamente es o sea, en términos saludables, es un espacio de juego y de armar identidad en donde a veces los adolescentes van a ficcionar personajes, ¿no? Entonces a veces el riesgo que puede llegar a ser muy terrible es que la familia interceda como haciéndole caer algo de este juego de armar personajes, ¿no? Claro. En la adolescencia nosotros lo podemos ver como cómo se luquean, ¿no? A veces se ponen medio rockeros, medio, ¿no? Como, pero por supuesto. Los looks, divertidísimo, ¿no? Sí. Además, quienes pasamos por ahí, pues era lo máximo, que de repente ya eres grande y malo. Sí, y exacto. Tienes el pelo largo y usas botas y pantalón roto, ¿no? Bueno, eso puede pasar en las pantallas y en las redes sociales, de subir fotos o subir cosas como ficcionando que hicieron alguna actividad o que están haciendo algo como de más grandes, y puede ser terrible que la familia interceda en eso como evidenciando que esto no es real, ¿no? Claro. Porque necesitan poder jugar esas imágenes, pero a la vez el riesgo es también que se construya, hay algo en el mundo digital que tiene que ver con las islas de conocimiento, ¿no? Que consumen en la adolescencia de información, qué tipo de información están buscando y cómo arman su universo de creencias, como creyendo que eso es lo válido, ¿no? Y lo que es, porque también hay una pregunta por el ser, entonces encontrar ahí la respuesta puede ser muy complejo, ¿no? Porque a veces justamente los referentes identificatorios que hay en las redes sociales o en los medios, los influencers, pueden ser con discursos de mucho odio, de violencia, entonces también puede haber ahí no solo la mirada de los pares, sino también qué información estoy tomando ahí como material, yo digo material para armar el edificio de la identidad que se está reconfigurando. Entonces ya no toman materiales de la familia, toman materiales de lo social, ¿no? Y ese sería el riesgo, que tomen materiales que tengan que ver con algo violento. Total, sí, porque digo, la rebeldía natural y sana de la adolescencia, pues también de alguna forma, por lo menos nosotros la vivimos con un cierto encuadre, con un cierto límite, ¿no? Quizá podíamos tener contacto con personas que sí eran diferentes, digamos, a nuestra familia, a nosotros, con valores diferentes, pero hasta cierta forma pues, te sentías cuidado o había un cierto cuidado, ¿no? Hoy te puedes relacionar con quien sea y esos valores pueden ser incluso, ni siquiera podríamos hablar de valores, de antivalores, ¿no? Todos estos retos, por ejemplo, se me viene estos retos que están en las redes sociales de niños y adolescentes que se han muerto porque el reto es tomarte un vaso de cloro, ¿no? Que eso sucedió, fue real. Sí. Y para sentirme validado y para sentirme aceptado y para yo sobresalir bueno, voy a hacer el reto, y muchas veces ni la familia, ni los cuidadores, ni los padres, ni incluso en la escuela tienen
saben que esto está sucediendo. Exacto. O saben que los adolescentes están metidos en sí. estas cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Y ahí también entra el riesgo de los algoritmos, porque, digamos, en momentos de cierta depresión o tristeza o que aparezcan ciertas angustias, si hay una búsqueda en Internet de cierta información sobre la tristeza, por ejemplo, los algoritmos que predicen qué información mostrarte para que sigas dentro de la plataforma, te van a seguir mostrando ese tipo de información, ¿no? Entonces, ¿qué le está generando esa información que está consumiendo ese adolescente? O los estereotipos también que hay de belleza, ¿no? De tipos de cuerpo, de imagen. Si estamos hablando de que es un tiempo en donde la corporalidad está en reconfiguración y están armando imagen y están armando lo que comúnmente se dice como autoestima, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de referentes están teniendo ahí de qué es belleza, ¿no? De qué es válido, de qué es valioso. Sí, eso estaba fuertísimo. A ver, la adolescencia, bueno, son dos preguntas en uno. La adolescencia es una etapa en donde es difícil que puedan acceder a su pensamiento crítico, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué podemos hacer nosotros como adultos, como cuidadores, como padres, maestros, para poder ayudarlos a desarrollar un poquito de pensamiento crítico y que tengan como unas buenas bases para que, ¿no? Porque es muy fácil creernos lo que está pasando en redes sociales. Pero qué difícil es darnos cuenta que nada es real, ¿no? La gente, los influencers enseñan 1% de su vida, no enseñan cuando están de malas, no enseñan cuando están tristes, no enseñan cuando están desarreglados, no enseñan cuando tienen un grano, no enseñan cuando... Y entonces nosotros nos hacen creer, o a los adolescentes, nosotros igual y de adultos ya podemos tener un poco más de pensamiento crítico, no todo mundo, tendré mis dudas, pero el adolescente ve eso y cree que todo es perfecto, y entonces voltea a ver su vida y dice, yo traigo un grano, yo estoy de malas, yo exploté con mi mamá, y yo me saqué malas calificaciones, me castigaron, y entonces, ¿no? ¿Qué tanto me da en la torre eso al no poder ver como en este filtro de pensamiento crítico? ¿Qué puedes hablarnos de este tema? Claro, y sí sirve mucho en la etapa de la pubertad y la adolescencia hablarles de situaciones reales, ¿no? A veces inclusive ficcionarlas, ¿no? Decir, a la hija de un amigo le pasó esto, al hijo de una amiga le pasó esto, mira esta noticia, mostrarles que hay situaciones reales que han puesto en riesgo a pares. ¿No? No sirve que les hablemos directamente con no hagas esto, no hagas el otro, cuídate. En la adolescencia eso resulta muy chocante y además les entra por un oído y les sale por el otro. Entonces, hablarles de situaciones reales, de secuelas en donde algún adolescente ha sufrido un montón y su familia también con una situación riesgosa, a la vez que generar empatía, ¿no? Como acompañar a que vayan construyendo empatía de cómo te sentirías si a ti te dijeran eso, ¿no? Eso, lo que tú dijiste hace ratito. Eso que estás escribiendo ahí, ¿se lo dirías en persona? ¿Se lo dirías en la cara? ¿No? Como ir construyendo esa capacidad de empática, de ternura, de cuidado del otro, ¿no? De ponerse en los zapatos del otro. Es que esto creo que estás diciendo es importantísimo, ¿no? Por ejemplo, a mi generación de pronto nos cuidaba la televisión, ¿no? Pero bueno, era Rem y eran los pitufos y ya, y de ahí no te podías salir, ¿no? Quizá lo peor que podías ver en el horario era una telenovela o una película de acción que no era para tu edad. Hoy es todo. Lo que quieras, en el momento en que quieras, lo buscas. Y me parece que una respuesta que es muy importante, justo padres, cuidadores, familia en general, también tiene que ver con el contacto real, con el tiempo que pasamos hablando y escuchándonos y compartiendo espacio y tiempo juntos sin pantallas de por medio, ¿no? Sí. ¿Eso sientes que puede equilibrar? Sí, es súper necesario. Lo que pasa es que también genera mucha confusión en las familias en cómo me acerco a este adolescente que todo el tiempo me está rechazando, ¿no? Que lo único que quiere es estar hablando con sus amigas, con sus amigos o irse, ¿no? Que dicen que me hace ojitos de huevito, ¿no? Claro, exacto, me voltea los ojos cada vez que le digo algo. En realidad, o sea, ese puber adolescente añora también que lo sigan mirando y cuidando desde la casa, ¿no? Entonces sí hay que generar espacios de compartir, y hay algo que está pasando mucho, que es que se les da mucha información a los adolescentes sobre qué no hacer o qué hacer, pero no se los escucha y necesitan un montón hablar.
¿no? En los talleres de educación sexual integral con perspectiva digital que doy, hay una gran necesidad de hablar sobre lo que hacen en las pantallas, ¿no? Solitos, ¿no? Claro. Ellos traen el tema y necesitan platicar de qué están haciendo, ¿no? De qué ven, qué les gusta. Entonces también como familia abrir el oído a ver, interesarnos, ¿no? ¿Qué te gusta ver? ¿Qué estás haciendo, no? Total. Sí, antes quizá tenía que ver eso, qué vi en la televisión, qué me contaron mis amigos, y yo tenía la necesidad de ir y reflejarlo en la familia para ver esto que escuché, cómo se sentía acá, ¿no? Ahora es, pues sí, tiene que ver con las redes, ¿no? Con la tecnología. Y creo que hay una cosa bien importante de dar el ejemplo, ¿no? Muchas veces nosotros como adultos, es que tú, pero ¿qué tanto tú usas el celular? ¿No? O sea, acaba de pasar el Día de las Madres y en los festivales, ¿no? Que les hacen, ya sea los niñitos chiquitos a las mamás, todas las mamás con el celular abierto, no estás ni disfrutando ni viendo a tu hijo porque estás grabándole, que sí para la abuelita, para el papá que no pudo, ¿no? Lo entiendo, pero también es, imagínate tu hijo bailando, voltea y puras pantallitas, pues también estamos pidiéndoles cosas que nosotros no estamos logrando, ¿no? O sea, los domingos que el celular te avisa cuántas horas de tu semana pasaste en pantallas, está de susto todo el tiempo que pasamos y pretendemos que los niños lo hagan diferente o que nuestros adolescentes lo hagan diferente. Y nosotros tenemos el cerebro completamente desarrollado, sabemos cuáles son las consecuencias, tenemos, ¿no?, madurez para poder manejar esto y no lo estamos tampoco manejando tan bien. Sí, claro. Y sí, porque también es adictivo para las personas adultas, pero justamente se aprende, el gran porcentaje de aprendizaje hoy en día se sabe, entre el 60 y 80% de aprendizaje en la niñez y en la adolescencia es por imitación. Así que por supuesto que hay que, con el ejemplo, ¿no? Poder mostrarles no solo cómo nos relacionamos con el medio digital, sino con las personas, todo lo que hacemos. En la adolescencia no sé, por eso les decía, no sirve hablarles directamente, haz esto o no hagas esto, sino con las cosas que hacemos y cómo nos manejamos nosotros como personas adultas, les estamos dando un montón de información, ¿no? Sí, totalmente, ¿no? Y lo que decías un poco al principio, todas estas tecnologías, y nos podemos ir hasta atrás, hasta el mismo fuego, ¿no? Tenía su riesgo. Y no porque se le quemó la casa a alguien y vas a prohibir el fuego en la comunidad, porque también estaba calentando tu comida y te estaba dando, ¿no?, calor. Pero de todas maneras sí es importante como adultos ser los primeros en encuadrarnos en ese sentido, ¿no? Sí. Para eso, dar un modelaje mucho más sano a los adolescentes, a los niños, de cómo usar esa herramienta, esa tecnología, ¿no? Claro. Hay un autor español que a mí me encanta, que no sé si lo has leído, que se llama Eloy Moreno, ¿no? Te va a fascinar. No me suena. Eloy Moreno, bueno, tiene muchos libros que habla de muchos temas, como tiene una cosa muy curiosa que cuando escribe te deja como con un mensaje, pero sacó 2 libros recientemente. El primero se llama Invisible, que habla mucho del bullying. Incluso ya lo volvieron serie en Disney Plus, entonces para papás de adolescentes sí vale la pena que lo veas con tu adolescente porque ves todo lo fuerte que es. O sea, porque no, una parte del bullying es no solamente el que bulea, no solamente el buleado, sino todos los cómplices de alrededor que no están haciendo nada. Entonces él lo comenta como es que había mucha gente invisible, que como que más bien había mucha gente alrededor que me hacían parecer a mí como si fuera invisible lo que me estaba pasando, ¿no? Ya te digo que lo hicieron serie y está, la verdad, espectacularmente buena. Y acaba de sacar la segunda parte que, digo, no está, pero sí habla de algunos personajes, que se llama Redes. Y habla mucho de los peligros de las redes sociales justo con los adolescentes. O sea, impresionante. Entonces sí, vale la pena cañón leerlo porque sí, incluso son libros que en España, por ejemplo, es un autor español, el de Invisible ya lo metieron como currícula de no sé si secundaria o prepa, que todos los niños lo tienen que leer. O sea, creo que sí hay mucha información que podemos nosotros ayudarnos y ayudarle a nuestros adolescentes. Claro, claro. Bueno, los libros y los cuentos y las historias también es una manera magnífica de ir dándoles información para el autocuidado, ¿no? Y también poder separar que, tener o tener acceso a las tecnologías, a las pantallas, de una manera regulada implica también qué acceso a dónde, en qué momento, ¿no? Porque, por ejemplo, algo muy rico puede ser con un niño, con un adolescente, ver alguna receta y hacerlo juntos, ¿no? Cocinar. Sí, justo. ¿no? Sí, o manualidades. Eso, y esto, sobre lo que hablas, en esto el espacio terapéutico también hoy tiene un nuevo rol, ¿no? ¿Cuál dirías que es frente a todo este movimiento digital y en especial con las infancias y con la adolescencia?
Poder acompañar de una manera saludable al crecimiento, a las familias, no satanizando, sino sacando ese potencial. Por ejemplo, a mí me posibilita ver adolescentes que no están en el mismo espacio físico y poder acompañar en procesos terapéuticos y ha sido muy rico. Entonces tiene muchas potencialidades, pero también como profesionales que atendemos a estas etapas de la vida, tenemos que tener la formación, ¿no? Tenemos que tener las herramientas para poder acompañar y darle herramientas a las familias, ¿no? Eso, sí. O sea, hay gente que no tiene idea que existe el grooming, por ejemplo, ¿no? O el ciberbullying, y se van rápidamente a que su hijo o hija adolescente está así porque está en la adolescencia, ¿no? En la adolescencia chocan, les choca todo, tienen flojera de todo. Entonces, porque hay una falsa creencia, ¿no? Hay un docente de psicología evolutiva de adolescencia de la UBA que hizo una investigación sobre la etimología de la palabra de adolescencia, se apellida Córdoba él, y encuentra que se confunde adolecer, que tiene que ver con padecer, carecer, con que es con una sola C, con adolecere, que es con SC, que significa acción de desarrollar algo, crecer, desarrollarse, ¿no? En donde ahí vemos todo el potencial creativo. Claro. Sí, ¿a qué tendrían que estar pendientes los padres, los cuidadores, con sus hijos adolescentes? Sí. Para notar si hay algo que no está yendo bien. Y por un lado conocer las tecnologías, los riesgos que hay, lo adictivas que son, ¿no? Sí. Y por otro también comprender los procesos saludables, ¿no? ¿De qué se trata ser adolescente? ¿No? Que tiene que ver con, hay que poder diferenciar la normalidad de lo psicopatológico de lo saludable. La normalidad es, por ejemplo, que consultan por el adolescente que es rebelde, que no quiere hacer las tareas, que solo quiere estar con los amigos, y cuando averiguas, por ahí la hermana se queda todos los fines, la hermana de 15 años o de 16, ¿no? Se queda todos los fines de semana con los papás, es muy tranquila, es buena estudiante, ¿no? Y eso caería en lo normal, ¿no? Lo normal no necesariamente saludable, porque no está haciendo lo que un adolescente propiamente dicho hace, ¿no? Que es romper con estructuras, alejar lo familiar para buscar y explorar lo extrafamiliar, armar identidad propia. Pensemos en el mejor ejemplo que tenemos, que es cómo surge el rock. ¿No? El rock lo crean adolescentes, entonces tiene que ver con el ser creativo, con la potencia, por ejemplo en el rock esa fuerza, esos impulsos, esos gritos, ¿no? La adolescencia es eso, tiene fuerza, rompe estructuras, son desordenados, no se van a querer bañar algunas veces, más si se lo dicen, ¿no? Necesitan, el espacio propio es el espacio, si tienen habitación propia es suya y la quieren tener como la quieren tener, ¿no? Sí. Eso es un adolescente saludable. Totalmente. Un adolescente no saludable va a estar retraído de lo social, metido en la pantalla, no queriendo hacer actividades. Pensemos en el jugar adolescente, ¿no? En la adolescencia hay muchos juegos, tiene que ver con el maquillaje, con el armar personajes, ¿no? De luquearse, con juntarse con los amigos, con querer ir a nuevos lugares, con explorar, ¿no? Explorar esto de ahora soy grande. Eso. ¿Qué pasa con estos adolescentes que eso, no rompen con ninguna estructura, no la cuestionan, que no se convierten en estos, pues sí, buenitos desde esta edad y que son una calca de sus papás? ¿Esto va a llegar más adelante? ¿Esta necesidad de individualizarse? ¿Cómo lo percibes? Y puede derivar en muchas cuestiones, ¿no? Pero no se mira nada bueno eso como... Sí. Puede ser algo más depresivo, más sobreadaptado, pero lo que podemos pensar es que sí que necesitan explorar y armar identidad a nombre propio, ¿no? Y en eso tiene mucho que ver el encuentro en la intimidad con otros, y a veces por eso a los 16, 17 años que le vean el celular, esto lo quería decir porque me parece muy importante, ver el celular de sus hijos, hijas adolescentes sin que ellos sepan,
y se llegan a dar cuenta, les están dando el mensaje de que uno puede meterse a la pantalla de otra persona, al celular de otra persona, sin decirle nada, ¿no? A invadir espacios íntimos. No así cuando son más chicos, ¿no? Que yo desde ya no recomiendo que tengan celular, por ejemplo, a los 11, 12 años de ninguna manera, ni a los 13, y a los 14 veremos, ¿no? Y además siempre en condiciones, ¿no? ¿Con qué condiciones, qué contrato se arma allí? Pero necesitan poder transitar por espacios íntimos por fuera de la mirada de las personas adultas, y a la vez jugar al ir y venir, ¿no? Que la pantalla, esa función puede ser muy lúdica, ¿no? Un ir y venir, pero si estoy todo el tiempo metido ahí, ya no da posibilidad de jugar a entrar y salir, ¿no? Claro. Sí, qué importante. Mitch. No, estoy pensando en todo eso, que creo que sí, hay mucha responsabilidad que tenemos nosotros como adultos, que tenemos que aprender, porque incluso nosotros no crecimos en nuestra adolescencia con tanto acceso a las pantallas, tanto acceso a la tecnología. Entonces, no sabemos bien más o menos cómo era eso. Nosotros, nuestra época, cuando empezó el internet, tú estabas dentro del internet y tu mamá tenía que hacer una llamada y te tenías que desconectar y te tenías que aguantar. O estabas viendo una serie o un programa en televisión y tenías que aguantar los anuncios o aguantar el siguiente episodio que salía la siguiente semana. O sea, de verdad que nosotros no, por carne propia, no vivimos lo que están viviendo hoy en día nuestros adolescentes. Entonces tenemos mucho que informarnos nosotros para poder guiarlos en la mejor manera que podemos, para no ponerlos en peligro, para no que tengan igual alguna afectación, no sé, neurológica, cerebral, etcétera. Claro, sí, porque, bueno, si estamos hablando también de mucha impulsividad, hay varias secuelas que se están viendo en la primera infancia, en la niñez y en la adolescencia del uso inadecuado de las pantallas, ¿no? Del mundo digital, y una de ellas es, por ejemplo, la dificultad para tolerar la frustración y esperar, ¿no? Esperar y que las cosas no salgan como tú quieres, porque, por ejemplo, en los videojuegos, si estás perdiendo, puedes reiniciar, ¿no? Claro. Entonces es como que se desdibuja, se borra el perdí un juego, ¿no? Entonces termina siendo todo lo que yo quiero que pase, y por otro lado, bueno, se me fue la idea, pero... Sí, el aburrimiento también, ¿no? El aburrimiento que da lugar a la creatividad. Totalmente. ¿No? Hay una cuestión de impulsividad también muy, muy esperable en la adolescencia, que tiene que ver con la reconfiguración del cerebro también. Entonces también es como dejarlos muy solos también si se les da una pantalla, ¿no? Y no se les regula, porque quedan ahí. Estaba hablando de las secuelas, ¿no? Esto de la frustración, a la inmediatez, la poca capacidad de resolución de problemas. Claro. También. Porque ya hay alguien que los resuelve por mí. Sí. Además, ¿no? Sí, ya no necesito ser creativo. Exacto. Y algo que no se habla mucho, pero que es fundamental, es el poder construir el estar a solas, ¿no? Que en realidad el estar a solas tiene que ver con estar conmigo misma, o conmigo mismo, con mi pensamiento, con mi aburrimiento, ¿no? A veces el no, me aburro, tiene que ver con esa angustia que genera el estar a solas, ¿no? Siempre estás con el estímulo y tu cabecita está ocupada en algo. Y también hay otra confusión en las familias, que los ven sentados, ¿no? Y dicen, está quietito. No, estás hiperestimulado y a lo mejor está en situaciones de riesgo, ¿no? Entonces yo a veces les digo a las familias, ¿dejarías a tu hijo de 13 años, de 15 años, solo en una calle que no conoces? Y me dicen, no los dejes solo con la pantalla, porque existen los mismos riesgos que existe en la calle. Está fuertísimo eso. Y otra de las cosas que mucho yo también trabajo con los papás es, tengan mucho cuidado al prestarle su celular, ¿no? Como que muchos papás, ya le paso mi celular. Sí, pero tu celular está programado con tu algoritmo de adulto. Totalmente. Entonces, al pasarle tú su celular, no está con estos controles parentales que debería de tener por su edad. Entonces, también como mucho cuidado ahí. Sí, y se suelen meter al WhatsApp a ver conversaciones, ¿no? Y a sacar información de qué está haciendo la mamá, el papá, y eso complica mucho porque acceden a información que no tendrían que acceder. Por supuesto. ¿Qué otras recomendaciones, ya para ir cerrando, podríamos darles a los padres de adolescentes que usan las pantallas? Que sí usan las pantallas. Sí, claro. Que armen contratos de condiciones, claro. ¿no? O sea, además en una diferencia de
pensar la crianza ahora, hoy en día, reconociendo la asimetría y la necesidad que tienen de ser cuidados y acompañados en los procesos de crecimiento, pero también en el reconocimiento de que tienen que ir adquiriendo responsabilidad, ¿no? Entonces, cuando se arma un contrato, ese adolescente también tiene una responsabilidad del uso de eso que se le da, ¿no? Entonces, no acceso a todo. Yo, por ejemplo, TikTok no les daría de ninguna manera, ¿no? Por todo esto de los trends y además de los algoritmos y la información que les muestra, y está infestado de pedófilos, ¿no? Está infestado. Se ha cuidado con TikTok. Sí. Sí, ¿qué otra recomendación les daría? No esperen, no crean que porque ya hablaron y les prometió y es responsable, ¿no? Me parece que hay que realmente poder regular en lo concreto y en lo real, que es o desconectando el internet o guardando el dispositivo a las noches, porque genera mucha adicción y hay mucha impulsividad, ¿no? Y es muy difícil autorregularse. Chiquitos, sí. No pueden. Y también tomar responsabilidad, ¿no? Como adultos también, seguirnos educando, seguir aprendiendo, preguntar también. No lo tienes que saber todo, pero sí es necesario informarse, educarse, ver todo lo que está pasando, porque de una u otra forma los adultos seguimos siendo los responsables de lo que les pasa a nuestras infancias y adolescencias, ¿no? Y actuar con el ejemplo, ¿no? No le puedes pedir algo que tú no estás logrando y que tú no estás haciendo. Exacto. Siempre que sientan que una situación se les va de las manos o que les preocupa el comportamiento, ¿no? Por ejemplo, un comportamiento de retraerse, de solo querer hablar con las amigas por internet, hay que ver quiénes son las amigas, ¿no? Porque ya les digo que puede ser una amistad de 1 año y de 2 años, o de 2 años, y en realidad ser un groomer, ¿no? Entonces, no dejarnos llevar por la finta. Y algo que quería decir muy importante de la infancia, niñez y adolescencia, es lo que la misma familia sube en redes, ¿no? Porque eso termina, el 80-90% de las fotos de niños, niñas y adolescentes terminan en páginas de redes, de imágenes que se venden con agresiones sexuales a niños, niñas y adolescentes, mucho más ahora con la IA, que modifican, o sea, usan la cara y los desnudan y están circulando por todos lados, ¿no? Entonces el sharenting es otro tema de riesgo en las pantallas. Sharenting, fíjate, yo no lo había escuchado. Los papás que comparten y sobrecomparten imágenes de sus hijos. Sí. Y imágenes de repente provocadoras, ¿no? Ahí está precioso en la playa, así con sus pompitas encueradito. Sí, no. Qué sí, pero es en realidad que las familias no se sientan culpables, sino que sepan que estas cosas pasan como un autocuidado y cuidado de sus hijos y sus hijas en la crianza. Totalmente, y que no tienes que compartirlo todo tampoco en redes sociales, ¿no? O sea, esta foto bonita, pues sí, compártela con tu de veras círculo más cercano, no hace falta hacerlo público, ¿no? Si ellos tienen si las personas adultas tienen las redes sociales abiertas y todo el mundo ve todo, ¿cómo le van a pedir al adolescente que ponga restricciones, que tenga cuenta privada, que pasan muchas situaciones de riesgo? O a veces suben una foto en la escuela y están dando información a qué escuela van, ¿no? Y ese es un riesgo también enorme. Sí. Oye, Ixchel, ¿dónde te podemos encontrar? En mi Instagram, psico_Ixchel Cuellar García, y ahí. y ahí en el consultorio. Buenísimo. Y también das consultas en línea. Doy consultas en línea, también doy clases en diplomados. Ahora va a comenzar ahora la próxima semana un diplomado en ciudadanía digital que dura 8 meses, que es por parte de una fundación de Argentina en la que estoy, por la educación. Así que bueno, también en mi red pueden ver esa info. Buenísimo. Sigan a Ixchel para más contenido como este. Sí. Muchas gracias por todo. Gracias. Qué importante y qué bonito escuchar y no sentir que hay solución, hay salida, hay ¿no? Sí, gracias. Hay apoyo. Por venir, por ilustrarnos, y nada, nos encontramos pronto. Sí, si están escuchándonos, pongan la campanita. Si nos están viendo, pónganle suscribirse al canal para que no se pierdan un nuevo episodio cada miércoles. Exacto, muchas gracias. Gracias, Mitch. Gracias. Bye. Bye.